Japón es un país que al mismo tiempo fascina y desconcierta. Tierra de tecnología futurista, disciplina impecable y tradiciones milenarias. Pero detrás de esa imagen perfecta, existe una realidad que rara vez se comenta y que impacta de lleno en la vida de millones de mujeres japonesas. Una red invisible de normas culturales, expectativas sociales y mandatos silenciosos que, aunque a ojos de un extranjero podrían parecer exagerados o irreales, son parte cotidiana de lo que significa ser mujer en Japón. Hoy vas a conocer esos secretos, esas verdades que muchas veces se ocultan bajo la superficie. Y créeme, lo que descubrirás te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre este país. Uno de los primeros choques culturales aparece con algo tan común en Occidente como los tatuajes. Para gran parte del mundo, la tinta en la piel es una forma de expresión artística, un recuerdo personal o una moda estética. Pero en Japón, tener un tatuaje todavía carga un peso enorme, se asocia directamente con la yakuza, la temida mafia japonesa. Desde hace décadas, los tatuajes son vistos como una marca de rebeldía, casi un estigma. Y aunque con el paso del tiempo algunas personas ajenas al crimen organizado también comenzaron a tatuarse, la mayoría de los japoneses sigue vinculando la tinta con peligro. Para una mujer japonesa, esta carga es aún más fuerte. Una mujer tatuada es vista como alguien rebelde, indeseable e incluso peligrosa. La sombra de Nishi Muramako, la única mujer que llegó a escalar en la jerarquía de la yakuza, todavía persigue a cualquiera que desafíe esta norma no escrita. Pero los tatuajes son solo el inicio de una lista mucho más profunda. Otro de los secretos mejor guardados de la sociedad japonesa es la presión cultural que se ejerce sobre las mujeres para permanecer en silencio. En un país donde la cortesía y la discreción son valores centrales, la voz femenina ha sido históricamente relegada. Japón ocupa uno de los peores lugares en el índice global de brecha de género, situándose muy por detrás de naciones con menor desarrollo económico. Y aunque cueste creerlo, aún en pleno siglo XXI muchas mujeres japonesas deben esperar a que sus opiniones sean revisadas en cartas o reportes, en lugar de ser escuchadas directamente en reuniones importantes. Esto quedó en evidencia en 2021, cuando el entonces presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshiro Mori, declaró públicamente que las mujeres hablan demasiado y que su presencia hacía que las juntas se alargaran innecesariamente. Sus palabras provocaron indignación internacional y finalmente tuvo que renunciar. Sin embargo, para millones de japonesas, aquella renuncia no cambió su día a día. En muchos hogares y oficinas, las mujeres siguen enfrentando el mandato de callar, de ser sumisas, de aceptar que su papel principal está limitado al ámbito doméstico. El contraste es brutal, un país que lidera en innovación tecnológica, pero que mantiene a gran parte de sus mujeres bajo estructuras sociales que parecen sacadas de otra época. La tradición dicta que una buena esposa debe mantener impecable el hogar, alimentar bien a la familia y criar a los hijos con devoción. Tener metas propias, ambiciones profesionales o siquiera opiniones firmes es visto por algunos como un desafío a ese orden. Y aunque nuevas generaciones de feministas comienzan a alzar la voz, el camino sigue siendo cuesta arriba. El tema de la modestia también ilustra bien estas diferencias. Mientras en muchos países la moda celebra la libertad de mostrar la piel, en Japón, incluso en pleno verano, se espera que las mujeres se mantengan cubiertas. No se trata solo de tradición, sino de un mandato cultural que asocia la elegancia con la discreción extrema. Vestidos largos, mangas hasta las muñecas, faldas bajo la rodilla y blusas cerradas son la norma. Incluso en ambientes laborales modernos, a menudo se prohíben los pantalones para mujeres, obligándolas a usar faldas con zapatos de tacón bajo o planos, acompañados de accesorios discretos. El maquillaje tampoco escapa de estas reglas, debe ser sobrio, sin excesos, y hasta el uso de perfume puede considerarse ofensivo si resulta demasiado notorio en espacios compartidos. Bajo estas reglas, la identidad femenina japonesa se convierte en una especie de coreografía social, donde cada gesto, cada prenda y cada palabra están condicionados por un código cultural invisible. Y si crees que lo peor ya lo escuchaste, espera a conocer el fenómeno de la Christmas Cake, una de las etiquetas más crueles que todavía persiste en la mentalidad japonesa para hablar de mujeres solteras. En Japón,
cumplir 25 años y seguir soltera puede convertirse en una etiqueta dolorosa. Existe un término popular que resume esa presión: Christmas cake. Así como un pastel navideño pierde atractivo después del 25 de diciembre, una mujer que pasa esa edad sin casarse es considerada un pastel sobrante. Y la cosa no se detiene ahí. A los 31 años, algunas reciben el cruel apodo de fideos de Año Nuevo, insinuando que ya nadie las desea. Aunque estas prácticas se han suavizado en la sociedad moderna, la presión persiste. Muchas jóvenes crecen con la idea de que su valor disminuye con la edad si no forman una familia, y el reloj social comienza a sonar más fuerte que cualquier ambición personal. Este fenómeno refleja una constante: el control social sutil que pesa sobre las mujeres japonesas. Japón es un país donde la cortesía y el silencio son valores esenciales, pero en el caso femenino esas virtudes se transforman en cadenas. Muchas mujeres aprenden desde pequeñas que su rol es mantener la paz y no causar conflictos. Esto explica por qué la mayoría de los casos de acoso o agresión sexual nunca se denuncian. Cerca del 95% de las víctimas deciden guardar silencio para evitar el estigma, y las pocas que alzan la voz suelen enfrentarse a interrogatorios humillantes o a la indiferencia de las autoridades. La consecuencia es devastadora: un sistema que obliga a callar, incluso cuando la justicia debería protegerlas. Y en medio de este panorama, los estándares de belleza ejercen otra forma de presión. Desde tiempos antiguos, la piel clara ha sido símbolo de estatus social, asociada a una vida sin trabajo manual. Durante siglos, las mujeres japonesas usaban polvos blancos como el osiroi para blanquear su rostro, o pigmentos rojos de cártamo para resaltar mejillas y labios. Aunque esas prácticas han quedado atrás, el ideal de piel pálida y perfecta sigue dominando. Hoy, muchas mujeres invierten en rutinas de cuidado obsesivas, desde cremas hidratantes hasta cirugías estéticas como la operación de párpado doble, impulsadas por la influencia occidental. Y si a eso sumamos la exigencia de mantener una figura delgada, heredada en parte de la estética del kimono, el resultado es una presión implacable por alcanzar un ideal casi imposible. En los espacios laborales, la situación tampoco es más alentadora. A pesar de que Japón es una de las economías más poderosas del mundo, la desigualdad de género en el trabajo es alarmante. Las mujeres siguen siendo minoría en cargos directivos y, en promedio, ganan más de un 40% menos que los hombres. El famoso programa Bomenomics, impulsado por el ex primer ministro Shinzo Abe, logró aumentar la participación femenina en el mercado laboral, pero no eliminó la brecha salarial ni el techo de cristal. De hecho, menos del 15% de los puestos de liderazgo en Japón están ocupados por mujeres, muy por debajo de países como Suecia, Estados Unidos o incluso Corea del Sur. Las barreras no solo son económicas, también culturales. Se han documentado casos en los que universidades de medicina manipularon los resultados de admisión para reducir la cantidad de estudiantes mujeres, bajo el argumento de que abandonarían sus carreras al casarse o tener hijos. Incluso cuando logran entrar al mercado laboral, muchas se enfrentan a acoso sexual, hostigamiento y un ambiente que las empuja a renunciar. El caso de la periodista Shiori Ito, quien denunció públicamente a un conocido presentador de televisión por abuso, expuso el costo de hablar en un país donde el silencio femenino aún se considera norma. Ella fue señalada, juzgada y atacada, mientras el agresor recibía más protección que la víctima. Un ejemplo que refleja lo profundo que corren estas desigualdades. Este panorama hace evidente que en Japón el progreso económico y tecnológico no siempre se traduce en progreso social. Mientras el mundo admira su modernidad, muchas mujeres siguen atrapadas en roles tradicionales que las limitan, ya sea en su forma de vestir, en su manera de expresarse, en su vida sentimental o en sus aspiraciones profesionales. Y aunque existen movimientos feministas cada vez más visibles, la estructura cultural contra la que luchan es tan fuerte que cada avance parece dar solo un pequeño paso frente a siglos de tradición. Pero quizá donde se nota con mayor crudeza esta desigualdad es en el matrimonio y la maternidad.
porque en Japón, casarse no solo significa compartir la vida con alguien, para muchas mujeres, implica aceptar que sus oportunidades laborales se reducirán drásticamente, que sus responsabilidades domésticas se multiplicarán y que, en muchos casos, el camino hacia la independencia se volverá casi imposible. El matrimonio en Japón no siempre es una celebración de amor, muchas veces es también una sentencia social. Para la mayoría de las mujeres, casarse significa entrar en un rol tradicional donde ellas se convierten en responsables casi exclusivas del hogar y los hijos. Incluso cuando existen leyes que promueven igualdad en el ámbito laboral, la realidad es otra. Muchas empresas penalizan de manera indirecta a las mujeres que deciden casarse o ser madres. Les cierran puertas a ascensos, les niegan promociones y, en algunos casos, las empujan directamente hacia lo que llaman la Mommy Track, una ruta laboral secundaria que las condena a puestos temporales o de medio tiempo. Esto provoca que, tras la maternidad, un gran número de mujeres termine aceptando empleos mal pagados y sin estabilidad. A su vez, ese patrón refuerza un ciclo de pobreza que afecta no solo a ellas, sino también a sus hijos. Japón es visto desde fuera como un país próspero, pero la realidad es que más del 15% de los niños viven por debajo de la línea de pobreza, y entre las familias monoparentales la cifra supera el 50%. Ser madre soltera en Japón es un estigma. No solo enfrentan discriminación social, sino también barreras económicas que las obligan a trabajar en múltiples empleos para apenas sobrevivir. El impacto de todo esto va mucho más allá de las estadísticas. Japón se encuentra atrapado en una crisis demográfica histórica. La tasa de natalidad sigue cayendo, y las proyecciones apuntan a que para 2060 la población descenderá a menos de 100 millones, con un tercio de ciudadanos mayores de 65 años. Es una bomba de tiempo que amenaza la estabilidad económica y social del país. Y sin embargo, en lugar de crear políticas que apoyen a las mujeres, muchas instituciones continúan reforzando estructuras que las silencian y las limitan. La contradicción es evidente. Japón necesita desesperadamente que sus mujeres participen más en la fuerza laboral, que se sientan libres de tener hijos sin miedo a quedar marginadas, que puedan construir carreras sin ser penalizadas por su género. Pero al mismo tiempo, la cultura y las tradiciones siguen dictando que una buena mujer debe dedicarse a la casa, mantener un perfil discreto y no aspirar a ocupar espacios de poder. Entre esas dos fuerzas, millones de japonesas viven un dilema permanente: elegir entre la familia o su independencia, entre el matrimonio o la carrera, entre seguir las reglas o desafiar la norma. En los últimos años, un nuevo término ha surgido para señalar a quienes deciden priorizar su vida profesional: Career Woman, la mujer de carrera. Aunque podría parecer un reconocimiento, en realidad es una etiqueta cargada de desprecio, usada para insinuar que esas mujeres son egoístas o que están traicionando su rol natural. Y aún así, cada vez más jóvenes están dispuestas a cargar con ese estigma con tal de no renunciar a sus sueños. La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿podrá Japón reconciliar su modernidad tecnológica con la igualdad de género que tanto necesita? Porque mientras el país sigue impresionando al mundo con sus robots, sus trenes bala y su disciplina impecable, en la vida de muchas mujeres todavía pesan normas que parecen sacadas de otro siglo. El futuro de Japón no se decidirá solo en sus fábricas ni en sus oficinas, sino también en los hogares, en las voces que hoy siguen siendo acalladas y en las decisiones que cada mujer pueda tomar sobre su propio destino. Al final, el verdadero misterio no es cómo Japón ha llegado a ser una potencia mundial, sino cómo sus mujeres, pese a tantas limitaciones, siguen sosteniendo gran parte de su sociedad. Tal vez ahí resida la mayor fuerza oculta de todas, la resiliencia silenciosa de millones de japonesas que, aunque no siempre son escuchadas, nunca han dejado de resistir.